Buenas noches, estimados estudiantes y amantes de la historia. A continuación les presentaremos la historia de Gonzalo Guerrero, quien fue un marino y soldado español del siglo XVI y que llegó a América dentro de la conquista española de México y Centroamérica, y que después de un naufragio en el Caribe se convirtió y adoptó las costumbres mayas y combatió a sus propios coterráneos en defensa de su familia maya y su nueva nación. Gonzalo Guerrero, también conocido como Gonzalo Aroca, o Gonzalo de Arosa, o Gonzalo Marinero, nació en Palos de la Frontera, en Huelva, España, tal vez por el año de 1470. Siendo ya joven, ingresa al ejército de su majestad como arcabucero, en lo que entonces era el Real Ejército Español, y combatió en la Guerra de la Conquista de Granada, que tuvo lugar entre 1482 y 1492, y en donde los reyes católicos españoles, Fernando e Isabel, derrotaron a los musulmanes y reconquistaron al reino nazarí Señora, de Granada, al rey Boabdil de Granada, el cual finalmente es anexionado a la corona de Castilla y al reino español, y en donde Gonzalo Guerrero tuvo una extraordinaria participación, adquiriendo enorme experiencia militar, lo cual le serviría, como veremos más adelante, en sus futuras acciones bélicas. Gonzalo Guerrero sirvió en esta guerra bajo el mando del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Como arcabucero, siguió al gran capitán a Nápoles, en donde el reino español inicia su gran influencia en Europa. Por el año de 1510, se traslada a América en la expedición de Diego de Nicuesa, y por el mes de agosto del año de 1511, navegando en un barco bajo el mando del capitán Juan de Valdivia, que se dirigía del Darién, en el actual Panamá, a la isla Fernandina en Santo Domingo, como oficial de esclavos, y que desviado de su ruta por una fuerte tormenta, naufragó, y finalmente encalló en unos bajos llamados de las Víboras, frente a las costas de Yucatán, en donde solo unos 20 hombres consiguieron salvarse del naufragio, y en un pequeño batel, que es un barco pequeño de remos, pasaron 13 días sin agua ni alimentos, por lo que la mitad de ellos pereció, y el resto es arrastrado por las corrientes marinas a las playas de lo que es actualmente Yucatán, en México, la cual era desconocida por ese entonces por los españoles. Llegaron a la playa en estado lastimoso, débiles y hambrientos. Entonces se desarrolla una escaramuza y son muertos varios de ellos, entre ellos el capitán Juan de Valdivia, y son hechos prisioneros por la tribu de los Cocomes, los cuales a los sobrevivientes los hacen esclavos de los diferentes señores mayas de la zona. Así que van a dar a la tierra de los Tutul Xiúes con el cacique Taxmar, en el poblado de Chamanjá, en la actualidad la playa del Carmen, en el actual estado de Quintana Roo, en México, quien los entrega como esclavos a Teojom, su sacerdote. La dureza de los trabajos de un esclavo era terrible, así como el clima y las enfermedades. Más aún si eran españoles no acostumbrados a estos tratos y a las tareas pesadas que eran destinadas para los esclavos. Por lo que finalmente, después de varios años después del naufragio, solo quedaban vivos dos de ellos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Taxmar se entera de los sufrimientos de los españoles y los recupera, ya que ellos habían participado favorablemente en algunas batallas contra sus enemigos, los Cocomes, y habían destacado por sus habilidades militares, así que los tomó como consejeros de guerra. Mientras que Jerónimo de Aguilar continuaba fiel a su cultura y religión, Gonzalo se va enamorando de los valores y enseñanzas que comparten los miembros de su tribu maya. El español aprende de estas costumbres y se llena de esa sabiduría, así que se va convirtiendo en un maya más. Finalmente, por el año de 1514, Gonzalo Guerrero pasó al servicio de Nachan Can, cacique de Ixpatún, cerca de Chetumal, y este lo regala a su Nacom o jefe guerreros Balam. En cierta ocasión, Gonzalo Guerrero salva a Balam de ser devorado por un caimán, por lo que debido a este incidente, este le concede la libertad. Como hábil guerrero y ahora hombre libre, participa con gran éxito en expediciones guerreras, por lo que su fama crece. Y ya para entonces Gonzalo ya estaba integrado a las costumbres mayas
y contaba con vestimentas, perforaciones en las orejas y en el labio inferior, como acostumbraban los mayas, además de múltiples tatuajes, y según algunos cronistas, había abrazado también su religión. La completa asimilación de la cultura maya se produjo al casarse Gonzalo con Sacilja, también llamada Ixchelcán, la cual era hija de Nachancán, lo que le hacía una princesa maya, con la que tuvo 3 hijos, los cuales fueron los primeros mestizos mexicanos, por lo que Gonzalo Guerrero se convierte en parte de la nobleza maya. Su asimilación de la cultura maya fue tan importante que se cuenta, sin comprobarse, que permitió que su primogénita Ixmo fuera sacrificada en el cenote de Chichén Itzá, para que sus dioses acabaran con una plaga de langostas que asolaba a la región por esos días. Gracias a sus habilidades, su valentía y pericia militar, pudo destacar y luchar al lado de sus nuevos hermanos mayas, en contra de los enemigos de su tribu, y además pudo instruir eficientemente a sus compañeros en el arte de la guerra, y les ofreció nuevas tácticas de guerra que Gonzalo había aprendido siendo soldado español, además de la enseñanza en la construcción de trincheras, fuertes y baluartes, al tiempo que él aprendía la manera de guerrear de los mayas. Así que combatió contra los primeros intentos españoles de la conquista de Yucatán, las expediciones de Hernández de Córdoba en 1517 y de Juan de Grijalva en 1518. El 6 de marzo de 1519, Hernán Cortés desembarca en la isla de Cozumel, frente a las costas de Yucatán, y le llega el rumor de parte de algunos indígenas de que existían 2 españoles que vivían entre los mayas en tierra firme de Yucatán, a los que les llamaban Castilán, por lo que les manda emisarios para contactarlos a modo de rescatarlos y que se unieran a su expedición. Jerónimo de Aguilar aceptó gustoso la oferta y posteriormente fue un valioso intérprete de la lengua maya en los futuros triunfos de Cortés, y fue a avisarle a Gonzalo Guerrero. Sin embargo, este ya había asimilado completamente la cultura maya, y a sabiendas de lo que les esperaba a su familia y a sus compañeros mayas, a manos de los conquistadores, se negó a regresar con los españoles, y se dice que le contestó a Jerónimo Aguilar de esta manera: Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y tiéneme por cacique y capitán cuando hay guerras. Idos con Dios, que yo tengo la cara labrada y horadada las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean estos españoles, si me ven ir de esta manera? Idos con Dios, que ya veis estos mis hijitos, cuán bonitos son, y dadme por vida vuestra de esas cuentas verdes que traéis, para darles, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Así que los destinos de Jerónimo y Gonzalo se separaron. Mientras que el primero ayudó a Cortés en la conquista de México Tenochtitlán como intérprete, el segundo luchó contra sus antiguos coterráneos, defendiendo a su nueva nación. Las acciones militares de Gonzalo Guerrero contribuyeron en buena medida a que las conquistas de la zona maya no se consumaran hasta bien avanzado el siglo XVI. Gonzalo Guerrero, junto con sus compañeros de armas mayas, fueron responsables del fracaso de la expedición del adelantado Francisco de Montejo en el año de 1527. Montejo, conociendo el prestigio militar de Gonzalo Guerrero y su entrenamiento en las tácticas de guerra indígenas, lo invitó a que éste se sumara al ejército español y le ayudara en la conquista de Yucatán. Para ello, le envió una carta en la que le invitaba a que abandonara sus costumbres mayas y regresara al servicio de la corona de España, prometiéndole los más altos honores. Pero Gonzalo Guerrero, nuevamente, decidió seguir fiel a su pueblo de adopción. Así pues, le remitió a Montejo su carta tras escribir en el reverso que como esclavo que era no podía romper con los indios, pero que tanto él como todos los españoles podían considerarle como su amigo. Acto seguido, conocedor de los planes de Montejo de marchar sobre Chetumal y dispuesto a impedir a toda costa que consiguiera su objetivo, comenzó a organizar con los mayas la fortificación de esta ciudad. Francisco de Montejo distribuyó a sus soldados en 2 ejércitos. Uno de ellos, comandado por él personalmente, se dirigió por mar hacia el sur, mientras que el otro ejército, formada por 150 infantes y 16 caballos,
partió por tierra bajo el mando de Alonso de Ávila. Ambos ejércitos debían de juntarse en Chetumal para sitiar la ciudad, pero Gonzalo Guerrero astutamente comunica a Dávila que la expedición de Montejo había naufragado, y a Montejo le hace creer que Dávila ha perecido durante una emboscada, a modo de engañarlos, por lo que ninguno se atreve a atacar por separado. Y es hasta 1531 cuando se encuentran, y descubriendo la trampa, acuerdan continuar con su conquista. Posteriores intentos de conquista de la península de Yucatán habrían también de fracasar ante la hostilidad de los indígenas, siempre capitaneados por Gonzalo Guerrero, al servicio de Nachancán. Así, a mediados del año 1531, cuando las huestes bajo el mando de Alonso de Ávila intentaron nuevamente conquistar Chetumal, tuvieron que enfrentarse con la sublevación de los indígenas. Todo el sureste de Yucatán se levantó en armas contra los intrusos, y aunque Alonso de Ávila intentó por todos los medios reprimir la sublevación, le fue imposible. En el otoño de 1532, la situación se había hecho tan insostenible que todo el ejército español tuvo que huir en canoas hacia Honduras. Por ese entonces, en el año 1536, la península yucateca estaba casi libre de conquistadores, por lo que Gonzalo Guerrero y sus compañeros mayas acuden en auxilio del cacique maya Sicumba, cacique Tolupán, del poblado de Ticamaya, en Honduras, en el valle inferior del río Ulúa, en Puerto Caballos, actualmente San Pedro Sula, en Honduras, en donde se genera una cruenta batalla, en la que Gonzalo Guerrero encuentra la muerte, producto de una flecha de ballesta que recibió en su ombligo, y finalmente rematado con un tiro de arcabuz. Recordemos que irónicamente Gonzalo Guerrero era arcabucero en el ejército español. Estos hechos son consignados por el gobernador de Honduras, Andrés de Cereceda, un día después de la batalla, el 14 de agosto de 1536, quien lo reconoce como Gonzalo Azora, y quien menciona: el que andaba entre los indios en la provincia de Yucatán 20 años ha y más, que es este el que dicen que destruyó al adelantado Montejo, y describiendo su figura como labrada del cuerpo y en hábito de indio. La imagen de Gonzalo Guerrero se encuentra entre el personaje histórico y la leyenda, y se ha convertido en un personaje ambivalente para los historiadores. Para los hispanistas solo es un renegado traidor, mientras que dentro del nacionalismo mexicano se ha convertido en un paradigma de la aculturación y un mártir de la lucha anticolonial y antiimperialista, y ha conseguido permanecer en la memoria colectiva mexicana como símbolo del mestizaje y de la lucha contra el conquistador opresor. Tal vez como dijera el autor Carlos Villa en su libro Gonzalo Guerrero, Memoria Olvidada: su patria no fue la tierra en que nació, sino aquella por la cual luchó. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.